Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, preparamos hoy nuestro corazón, nuestra mente, y te rogamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Señor, hoy vamos a recordar la entrada de Jesús a Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores, en preparación para el próximo domingo, que habremos de hablar y de recordar el sacrificio de muerte que tuvo que pasar Jesús por el amor con el que nos ha amado desde el principio, en cumplimiento de la promesa de nuestro Padre de que se levantaría un Redentor, un Salvador para toda la humanidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y que tu amor y tu bendición y tu revelación sea recibida por cada uno de nosotros. Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. La prédica de hoy se llama La Entrada Triunfal, y para ello vamos a ir al libro de mi hermano Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Está hablando que Jesús caminó por delante para dirigirse a la ciudad de Jerusalén, y dice subir porque debemos de recordar que Jerusalén estaba sobre el monte Sión, y por ello es que esta expresión de que iba subiendo a Jerusalén, también porque ellos venían desde Jericó. Y también hemos ya recordado y enseñado que Jericó es el lugar más bajo del mundo a nivel del mar, donde está el mar Muerto. Así que bajaban primero a la cota más baja a nivel del mar del mundo y venían subiendo camino a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage o Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Miren, hermano, estas dos ciudades, Betfage era una pequeña aldea que estaba como 800 metros de distancia de Jerusalén, y Betania también hemos enseñado que era la ciudad donde residía Lázaro y sus hermanas, y eran muy amados por Jesús. Eran no solamente sus discípulos, eran sus amigos. Y amaba, dice la Escritura, que Jesús amaba profundamente a Lázaro, lo mismo que a Marta y María, sus hermanas. Y Betania está aproximadamente a 2 kilómetros de Jerusalén. Por eso Jesús muchas veces, cuando visitó Jerusalén y no se quedaba a pernoctar en el monte de los Olivos, iba a la casa de María, Marta y Lázaro en Betania, a 2 kilómetros de distancia más o menos desde Jerusalén. Y Betfagé estaba a 800 metros, a mitad del camino, digamos. Por eso dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, el monte de los Olivos está en la parte exterior de la ciudad amurallada. Entonces había que cruzar el valle del Cedrón y había que subir, o sea, primero bajaban al valle del Cedrón y subían hacia el monte de los Olivos. En este lugar es donde José de Arimatea mantenía una propiedad, el huerto que conocemos como Getsemaní. Y como José de Arimatea, hay una versión que dice que era su tío. José de Arimatea era familiar de Jesús. No estamos ciertos que lo sea, pero lo que sí es cierto es que José de Arimatea le prestaba a Jesús ese huerto. Era un huerto cultivado, protegido, hermoso. Una vez enseñamos y dijimos, el Padre puso a Adán en el huerto o en el jardín del Edén, y también el monte de los Olivos, en este lugar Getsemaní, era un jardín, un huerto. Importante entenderlo también. Y allí Jesús muchas veces pernoctó. Cuando no iba a Betania, se quedaba allí muchas veces, oró
en el monte de los olivos, en este jardín llamado Getsemaní. Entonces envió 2 de sus discípulos, dice que al monte que se llama de los olivos, y envió 2 de sus discípulos a Betfagé, y les dice: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Jesús manifestó también que Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Entonces, esta entrada en Jerusalén ya había sido enseñada en profecía por el profeta Zacarías, y vamos a ir a Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Porque dice hija de Sión, porque Jerusalén estaba edificada en el monte Sión, y está edificada en el monte Sión. Por eso dice el profeta: alégrate mucho, hija, hablando de Jerusalén, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, un asno que no había sido montado ni había sido todavía puesto en el trabajo de carga. Por eso se le llama pollino. No había sido utilizado para ningún tipo de trabajo, importante también entenderlo. Estaba previsto para que Jesús lo montara y, conforme a la profecía, hiciera su entrada a Jerusalén. Regresamos entonces a Lucas del 28 al 36, porque me falta leer. Entonces fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Es decir, a manera de silla de montar. No pusieron una silla sobre el pollino, pero pusieron los mantos para que Jesús pudiera montar en él, o entrara con la dignidad de un rey, a pesar de que entraba en un pollino. Porque miren, los que entraban a caballo a una ciudad y eran vitoreados, entraban precisamente con caballo y con sus ejércitos, para ser reconocidos por el pueblo y exaltados por el pueblo como emperadores o como reyes o como gobernantes. Pero Jesús, también los que entraban de esta manera, los pueblos, pues venían como guerreros, y Jesús entró como hombre de paz. Entonces dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Cuando dice discípulos, no están hablando nada más de los 12, que eran sus cercanos. Ya hemos conocido también que Jesús tenía muchos discípulos. Por eso, lo que nos enseña sobre la multiplicación de los panes y peces, que alimentó a más de 5,000 personas. Eran muchos los seguidores de Jesús. Y para este acontecimiento no nada más venían sus discípulos, sus 12 allegados, sino también otros más de sus discípulos. Por eso dice aquí, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ahora sí vamos a ir al Salmo 118, 24, 26. Cuando venían, también
debemos entender. En esta semana, en este domingo, en el que entra Jesús a Jerusalén, montado en el pollino y es reconocido como rey, había peregrinaciones de muchos otros judíos que vivían en los alrededores de Jerusalén o en toda Judea, e inclusive de otros países, porque se celebraba lo que conocemos como Pascua. Ya hemos enseñado que es la Pascua, quiere decir el paso del Señor nuestro Dios cuando hirió de muerte a todo primogénito en Jerusalén, en Egipto. Y había el Padre instituido, ordenado, que desde esa fecha en adelante se recordara esa maravilla de Dios que los libró de la muerte, no solamente de la esclavitud, también de la muerte, porque hubo mortandad en todo el país de Egipto de todos los primogénitos. Y dice, no solamente de humanos, también de todo animal. Esa noche murió el primogénito para mostrar a Faraón y a sus dioses la superioridad del Señor nuestro Dios. Esta fue la última señal que por fin doblegó el corazón de Faraón, y no solamente permitió la salida del pueblo, apresuró que salieran de su país, de Egipto. Así que se estaba celebrando la Pascua. Por eso nosotros tenemos certeza que en esta semana es la semana que en nuestros días conocemos como la Semana Santa. Es precisa la fecha. Se mueve de entre marzo y abril porque el calendario judío se sigue moviendo. El calendario judío no es igual que el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Es diferente, porque también el Padre ordenó en esa salida de Egipto que entonces, en ese día que salían, iba a ser el primer día de su primer mes. Por eso es diferente el calendario judío al calendario que nosotros manejamos. Pero sí se celebra conforme al calendario judío, o se conoce la semana de Pascua, que es lo que se estaba celebrando en ese momento en Jerusalén. Por eso estaban llegando muchas personas de diferentes partes de Judea y de otros países judíos, porque venían a cumplir la ordenanza de celebrar en Jerusalén y recordar la salida de Egipto, de la esclavitud y su libertad. Bueno, dicho esto, vamos a ir entonces al Salmo 118, 24, 26. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Porque hemos dicho, ¿cuál es la palabra que significa sálvanos ahora? Ya también la hemos enseñado. ¿Cuál es la expresión que utilizaba el pueblo judío? ¿Qué quiere decir sálvanos ahora? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, Hosana. Hosana. Entonces dice aquí el libro de Salmos de mi hermano David, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Así que la expresión que ahora va a decir la multitud viene a partir del versículo 18. Voy a leer desde el 37 ahora. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es decir, los peregrinos la declaraban cuando venían entrando a Jerusalén. Así que viene Jesús para entrar por la puerta, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, para entrar por esta, porque la ciudad amurallada tenía muchas puertas. Esta puerta en específico es la que daba al monte de los olivos. No me recuerdo ahora cómo se llama esta puerta, pero ya que estaba por entrar Jesús, declararon esta salmo
en honor de Jesús, pero para que se cumpliera la Escritura. Por eso dice: Jesús ha venido a que se cumpla toda Escritura. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo. Se refiere, él está hablando a Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en pie piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. También ya hemos conocido que Jesús, en otra arribo a Jerusalén, lloró diciendo: Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te enseñan. Yo lo único que quería era, como la gallina que cubre a los polluelos bajo sus alas para darles protección y abrigo. Y aquí Jesús hace una declaración, una profecía también, porque esto que él declara ahora es cumplido en el año 70, ya después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. En el año 70 hubo una revuelta también del pueblo judío contra el Imperio Romano. En esa revuelta llegó un general llamado Tito, un general romano llamado Tito, y en el año 70, ya de nuestra era, después de que Jesús resucitó, el general romano conquistó Jerusalén y destruyó la ciudad, como aquí lo hace profecía Jesús. Y dice que, y entrando en el templo, esto sucedió al día siguiente. Estamos hablando de que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén en domingo. Y el lunes, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Jeremías 7, 10 al 11, dice así: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Aquí el Padre está amonestando al pueblo de Israel, porque no estaba comportándose como reiteradamente lo hizo, y a veces a nosotros nos pasa. No estaban comportándose conforme las enseñanzas y estatutos de la ley, el libro que había dejado, el conjunto de 5 libros que había dejado Moisés para el pueblo. Y entonces el Padre en esta parte les dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, es decir, en el templo, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y agrega: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Así que lo que hace Jesús con este acto es también cumplir esta profecía. Limpia el templo. Ya hemos dicho que los sacerdotes habían hecho un negocio particular de lo que es de Dios. Habían, si bien es cierto que todavía estaba vigente que los sacerdotes podían vivir de las ofrendas que daba el pueblo de Israel, ellos ya lo habían hecho como un gran negocio personal. Por eso la clase sacerdotal en el tiempo de Jesús era pudiente y aristócrata. Anás y Caifás y la mayoría de los sacerdotes eran muy ricos. Pero no, ¿por qué
¿De qué otra fuente, no nada más de las ofrendas y diezmos que el pueblo pagaba a Dios, se habían beneficiado? También del comercio. Porque hace un momento dijimos, venían de todas partes de Judea y también de otros países los judíos a celebrar la Pascua. Y traían las monedas o el dinero de uso en su país. Pero para comprar, ya fuera la tórtola, o fuera la paloma, o fuera el borrego, o la oveja, o también el toro, dependiendo de la situación económica de los peregrinos, no podían comprar con su moneda del país. Había que cambiarla, por eso había muchas mesas llamadas de los cambistas. Déjenme agregar algo aquí. Hace tiempo, como un año, quizá 2, un otro amigo que tiene el mismo giro de negocio que nosotros tenemos, hablando de la palabra, comenté, porque pasamos por una dificultad porque nos administraba, después de ser hacienda como la mayoría de nosotros, mal echaban y pagaban mal al peregrino para beneficiarse ellos, del cual también le daban una participación al sacerdocio, a los sacerdotes del templo. Y también el peregrino no podía traer su ofrenda o su sacrificio desde su lugar de origen. Tenía que comprarlo de los ganados que tenían en el templo, y también eran abusados en el valor, se vendían a un precio mayor. Jesús ya lo había visto, porque no es la primera vez que visita el templo, pero como él dice, no había llegado su hora. Este era el momento de santificar la casa de Dios, porque él habría de llevar a cabo el sacrificio perfecto. El lugar debería de estar santificado, y es lo que hace Jesús. Lo limpia, lo santifica, para que con su muerte, hemos estudiado también, para quien no lo sepa, debe de saber que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo, el templo estaba dividido en 3 secciones. Una que se conoce como atrio de los gentiles, es decir, los visitantes de Jerusalén que no eran judíos, pero acudían a conocer el templo, tenían una área hasta donde podrían entrar. Después de esa área había una cerca en donde tenía letreros en varios idiomas que decían: prohibido, de aquí en adelante prohibido el paso a los gentiles. Después venía otra sección en donde hacían el lavacro, donde se lavaban, y había los utensilios para los holocaustos y el altar del holocausto. Después venía el lugar donde estaban los diferentes accesorios que tenía la menorá, que es la lámpara de las 7 luces, las mesas de la proposición del pan, y había una tercera sección. Este era el lugar santísimo, se le conoce también como Santo Santorum, el lugar santísimo. Allí estaba el arca de la alianza, y allí estaba la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, a este lugar, Santo Santorum, nada más tenía acceso una vez al año el sumo sacerdote, y hacía sacrificios en nombre de él y en nombre del pueblo, pero ninguno más podía acceder a este lugar. Con la muerte de Jesús, ese velo que separaba del lugar santo, donde estaban los accesorios, del lugar santísimo, fue rasgado en 2. Lo hemos estudiado, pero para quien no lo sepa o no lo sabe, la semana entrante hablaremos un poco más de esto. El significado que se tiene de que el velo haya sido rasgado en 2 es el que ahora todos nosotros, porque en el templo nada más iban los judíos y al lugar santo nada más los sacerdotes. Los gentiles propiamente no podían acceder al templo. Había un patio donde podían entrar, pero de ahí en adelante ya no. Entonces, el simbolismo que representa el que el velo del templo se haya rasgado en 2 es que ahora todos tenemos acceso directo
al Señor nuestro Dios a través de Jesús. Por eso hace un rato decíamos, Jesús nos enseñó, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Y lo que nosotros tenemos, ahorita no está, pero nosotros tenemos en el nombre de nuestra congregación, dice un versículo de Jesús que nos enseña diciendo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Gracias, mi hermana. Es del libro de Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Con el sacrificio de Jesús y su muerte se hizo el camino abierto para cada uno de nosotros. Los gentiles, a lo mejor algunos de ustedes no saben qué es gentiles, por eso señalo hacia mí mismo. Gentil no es que sea muy gentil, como a veces usted agradece, ¿qué gentil es usted? Es una expresión que ahora usamos, pero los gentiles son aquellos que no nacieron dentro del pueblo de Israel, es decir, no nacimos como judíos. Todos los que no nacimos como judíos se les llamó en el tiempo del Antiguo Testamento gentiles. También eso nos decía idólatras, porque como hasta nuestros días sigue habiendo muchas enseñanzas en donde tienen todo, y se llama panteón ¿cómo se llama? A muchos dioses, pues, esa es la expresión para decir panteón. Fíjense que no tanto como lugar donde enterramos. Así se designa el lugar donde estaban muchos dioses. Hay un lugar en Roma que se llama el Panteón Romano, que es el que tenía todos los dioses del Imperio Romano. En ese lugar tenían las esfinges de todos esos dioses. Entonces, a nosotros se nos llamó idólatras, paganos o bien gentiles. Cuando se rasga el templo, el significado es que a través del sacrificio de Jesús, el sacrificio perfecto. Dios había implementado el sacrificio de lo que hemos hablado hoy, ya fuera una paloma según su posibilidad económica, una paloma, un borrego, o un chivo, pues, una oveja, o bien también un toro, como petición a Dios de perdón. Y Dios tomaba, como lo hizo desde el principio con Adán y Eva, la sangre de ese animal para continuar nosotros viviendo. Pero hasta la llegada de Jesús se terminaron ya los sacrificios. Ya no se siguieron haciendo sacrificios de animales, porque Jesús debemos de entender que la sangre es vida. Las campañas que hay de la Cruz Roja muchas veces lo dicen, dona tu sangre y sangre es vida. Y la verdad, la vida de la carne es la sangre. Si no tenemos sangre en la carne, también la vida se va. Hay a veces que personas cuando tienen un accidente, el motivo de muerte no es el golpe, sino que se desangraron. Entonces, la sangre es vida desde el principio, lo enseñó el Padre cuando expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. ¿Por qué sabemos que el Padre hizo un sacrificio? Porque cuando los expulsa, primero ellos cuando desobedecen, se saben desnudos, se hacen unos vestidos de hoja grande, de hoja de parra, dicen algunos, una hoja grande, unos mandiles para cubrir su desnudez. Y cuando el Padre los ve, los inquiere y no se arrepiente ni el uno ni el otro, sino nos echamos la culpa unos a otros, el Padre nos expulsa o los expulsa del jardín del Edén, pero les da una ropa digna o un abrigo realmente que les va a ser útil, les va a cubrir de la intemperie, y los cubre con piel de borrego o con piel de algún animal. Entonces el Padre él mismo hace un sacrificio para continuar la vida humana y implementa el sacrificio de animales, acepta una vida por otra para que la humanidad continuara. Y esto continuó durante todo el tiempo. Después lo instituye en el libro de Levítico, nos lo enseña cómo debería de prepararse el sacrificio, etc. Y todo el tiempo lo llevaron los judíos hasta que Jesús, que por eso expresamos, Jesús es el sacrificio perfecto. Por eso le llamamos también el Cordero de Dios. Porque Él se echó la culpa nuestra bajo su carne,
todos los pecados de nosotros, Él los llevó. Por eso cuando escucha usted todos los pecados los llevó Jesús a cuestas, todas nuestras enfermedades, porque usted debe de saber también que las enfermedades no existieron en el principio. Todo lo que hoy padecemos de enfermedades es consecuencia del pecado. Alguna vez dimos también enseñanza y dijimos, miren hermano, cuando usted ve en el microscopio qué bacteria o qué virus es el que nos ha infectado, se ven feos, ¿no? Se ven monstruosos, porque las enfermedades no son de Dios, mi hermano. Hoy las adquirimos porque fuimos pecadores durante mucho tiempo, muchos años, algunos de nosotros. Cometimos todo tipo de pecado para ofender a Dios y además nuestro cuerpo, porque no cuidamos nuestro cuerpo, hicimos muchas tonterías. Hoy una palabra que yo expreso muy continuamente a los jóvenes es: cuida tu cuerpo, porque entre las drogas y tantas tonterías y los tatuajes, muchas veces les expreso a los jóvenes cuando me despido de ellos: cuida tu cuerpo. Entonces, lo que nosotros, las consecuencias de enfermedades que tenemos es porque comimos todo tipo de porquerías, no honrábamos a Dios dando gracias y santificando los alimentos, etc. Y también las consecuencias de muchas de las faltas que cometimos contra el Padre. Entonces, Jesús en la cruz se lleva todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros temores, todos nuestros pecados. Por eso es el sacrificio perfecto, y el Padre se agrada de ese sacrificio, y ya no hay ni más sacrificios ni más sacerdocio. Es importante también que usted lo entienda. Podemos ser ministros, pero ya no somos sacerdotes. Esa expresión ya no debe de estar en nuestros días, porque el único sacerdote que hoy tenemos es Jesús, el sacerdote perfecto delante de Dios, y su sacrificio fue perfecto. Por eso el templo, ¿cómo se llama? El telón, pues, hace un rato. Sí, pero la tela, ¿cómo se llama? El velo. El velo del templo se rasgó en dos, y significa que ahora todos nosotros tenemos acceso directo a Dios. Cuando usted dobla su rodilla en el secreto de su habitación, cuando oramos aquí, por eso siempre mencionamos: en Jesús es que elevamos nuestra oración, nuestra petición, nuestro agradecimiento, porque no hay un otro nombre que nos haya sido dado a conocer que el nombre de Jesús, para poder llegar a Dios. Sepa usted que no puede acceder usted al reino de Dios en su oración si no menciona el nombre de Jesús. Por eso cualquier otro santo, cualquier otra virgen, cualquier otro, el que usted me nombre, podemos tener una referencia o deferencia, pues, con esas personas, como la Virgen María, que son personas que fueron agradables a Dios en su vida de carne, y por eso fueron escogidas por Dios. Son motivo de admiración por parte nuestra, pero no de veneración. La veneración es solamente para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para un solo Dios. Y los demás son personas dignas de admirarles, de conocer su forma de vida: Moisés, David, Salomón, Abraham, etcétera, los que mencionemos. Pero todos ellos son siervos de Dios como usted y yo, porque usted también es siervo de Dios, o eso debería de intentar aprender. Cada uno de nosotros estamos para servir al Dios Todopoderoso. Eso nos hace agradables a Dios. No hacemos la obra de Dios en nuestras vidas y no podemos agradar a Dios, mi hermano. Mediten. Podrá usted conocer mucha palabra. Podrá usted conocer. ¿Cuántas personas nos dicen: yo he leído la Biblia 3 veces y me la sé todita completita? Me parece muy bien, mi hermano, mi hermana. ¿Pero qué aplica de lo que usted leyó? Nada aplica, nada obedece, pues en realidad no le sirve de nada. No agrada a Dios. Y cuando nosotros empezamos a leer
y a entender lo que Dios quiere de nosotros, cómo nos comportemos, cómo le agrademos, es cumpliendo sus ordenanzas y estatutos. Por eso siempre hemos enseñado, aquí lo voy a recalcar siempre, aquí no prohibimos nada. En esta congregación no tenemos la autoridad de prohibir. Tenemos la obligación como siervos de Dios de propagar, enseñar la palabra de Dios y proclamar su reino. Esa es la obligación de todo ministro y de cualquier persona que esté en un ministerio, enseñar la palabra. Y es la decisión de usted la que hace un cambio. Nada más la decisión de usted. Primero que usted decida, si quiero, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Y cuando es así, con todo su corazón, con toda su alma, con todo el Espíritu empieza a trabajar en usted. Y empieza, cuando usted tiene la intención de mentir, piadosa como sea la mentira, el Espíritu está diciendo, no mientas, no le agrada a Dios. Y usted, si quiere agradar a Dios, empieza a dejar de hacer lo que a Dios no le gusta. Es así como debe de funcionar, no es por imposición, porque ni el Padre, ni el Hijo, y aún el Espíritu, a ninguno nos obliga, ni nos impone, nos enseña. Para eso fue la Escritura, para que nos enseñara lo que Dios desea que hagamos como forma de vida, para agradarle. Si usted no lo hace, mi hermano, mi hermana, por eso hemos enseñado, la misericordia de Dios está presente en toda la humanidad, en toda. Aún los más perversos tienen misericordia de Dios. Pero la bendición, que es muy específica y es la que sobreabunda su vida, esa nada más viene con la actitud que usted tenga para con Dios. Por eso hemos dicho muchas veces, el Padre quiere que usted venga a Él para bendecirle. Primero le abraza, le besa. A ninguno nos condena y a ninguno nos dice, tú no puedes venir porque tú hiciste esto hasta que yo. Eso va a ser en el juicio, cuando ya no haya oportunidad de elegir. Pero ahora que podemos elegir, por eso lo hacemos en nuestra edad adulta, cuando ya tenemos el pleno discernimiento de lo que estamos haciendo. Estoy aceptando a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a todo lo que me enseñaron, a todas esas figuras de dioses que me enseñaron que eran muy poderosos y muy dadivosos y muy milagrosos. Renuncio a todo ello. De ahora en adelante solamente, como dice el primer mandamiento, dice el primer mandamiento, se llama el Shema. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Pero los dos mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y no tendrás dioses ajenos. Porque hay esos dioses de otras personas, desde luego que están, hemos dicho, detrás de los ídolos hay demonios. Entonces, mi hermano, mi hermana, regreso a la Escritura, por favor. Yo también lo veo, dice Jehová, cuando Jesús purifica el templo. Y dice en el capítulo 20, ya voy en ese, ¿no? Ese es Lucas 20, 1, 2, sí, es correcto, gracias. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, porque como venían muchas personas que no habían escuchado de Jesús, cuando le dan la bienvenida como rey que acabamos de leer, son sus discípulos, que eran muchos, no nada más los 12. Y cuando aquí está enseñando al pueblo en el templo, son los peregrinos que no habían escuchado de Jesús. Por eso habla de que está enseñando el Evangelio, la buena nueva, el día del Señor, el reino de Dios se ha acercado, etc. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?
porque los sacerdotes reclamaban para ellos la autoridad de enseñar. Y para ello tenían entre sus filas a varios intérpretes de la ley que eran muy calificados. Uno era Gamaliel, del que hace referencia mi hermano Pablo, cuando dice: yo soy fariseo de fariseos. Entonces había varios maestros de la ley, y algunos, como Pablo decía: yo soy fariseo y estudié a los pies de Gamaliel. Entonces aquí le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad tú enseñas? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te dijo que tú podías enseñar al pueblo? Y dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. El bautismo de Juan, está refiriéndose desde luego a Juan el Bautista. Hemos enseñado de Juan, pero no he comentado, a lo mejor sí lo comenté, pero lo quiero recalcar. ¿De quién era hijo Juan? ¿De quién? El hermano de María, ¿no? Prima de María. De la tía de María. Era Isabel. ¿Y el papá? Sacerdote. El papá de Juan el Bautista era sacerdote. Interesante también tenerlo en cuenta. Y efectivamente Juan era el primo de Jesús, pero venía de la clase sacerdotal, porque recuérdese que Isabel no podía tener hijos. Isabel Elizabeth no podía tener hijos. Hizo oración el sacerdote, su esposo, para que pudiera concebir. Y la oración fue de Elizabeth, que dedicaría a el fruto de su vientre a Dios. Juan desde el principio es lo que conocemos como nazareo, no nazareno, sin la N, nazareo. Desde su niñez fue presentado en el templo y ofrecido a Dios, y Juan lo cumplió. Juan estuvo estudiando todo el tiempo. Algunos dicen que estudió con los esenios, pero ese es otro tema. Y entonces dice Jesús aquí: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y efectivamente fue un profeta. Jesús mismo da testimonio, porque dice que ninguno de los profetas nacido de mujer es mayor que Juan, porque es el que vino a preparar el camino para Jesús. Él fue el primero que empezó a llamar al pueblo al arrepentimiento, el que empezó a bautizar con agua para purificación de pecados y de arrepentimiento. Y el mismo Juan da testimonio. Cuando le pregunto: ¿tú eres el Mesías? Y dice: no, yo a la verdad les bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que todavía no sabía que era Jesús, pero le conocía, ese es el que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y de ese que viene detrás de mí, yo no soy digno de inclinar mi rodilla y sus sandalias, y arreglarle sus sandalias o amarrar sus sandalias. Y entonces de ese dicen los sacerdotes que no intervinieron para nada, que no reconocieron a Juan como profeta, que no acusaron a Herodes cuando lo apresó y después lo decapitó. Ellos permanecieron en indiferencia, sin manifestar absolutamente nada por Juan, ni en favor ni en contra. Simplemente lo ignoraron, aunque algunos de sacerdotes sí fueron a ser bautizados por Juan. Entonces, persuadidos de que Juan era profeta, y respondieron que no sabían de dónde fuese, es decir, de dónde venía el bautismo de Juan. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice que muy posiblemente cuando santificó, limpió el templo, es cuando los sacerdotes que ya habían pretendido desde tiempo atrás arrestarle y matarle, es cuando por fin
toman la decisión inmediata y encuentran a un varón dentro de sus seguidores que estaba dispuesto a entregarle. Vamos a recordar esto la semana entrante, pero hoy queríamos hacer hincapié en algo. El domingo apenas Jesús entra como rey y todos el pueblo le aclama. Y para el jueves era arrestado. Y para el viernes era crucificado. ¿Cuántos de nosotros así somos? De cambiantes. Porque hoy aceptamos a Cristo y a los 3 días, mira, domingo, lunes, martes, miércoles, 3 días después, porque el jueves fue arrestado, ya no lo conocemos o ya no lo reconocemos o renunciamos. Por eso siempre la exhortación es: medite en la actitud que cada uno de nosotros tenemos. Ansiamos bendición, le pedimos que nos resuelva todos los problemas habidos y por haber. ¿Y nosotros qué hacemos, pues? Ni fe, ni devoción, ni agradecimiento, ni oración. ¿Qué hacemos, mi hermano, mi hermana? Y entonces superamos eso y además hasta lo contamos, ¿no? Como ella da testimonio, y es correcto. Pero, ¿cuál es la exhortación? Ya no se tarde usted tanto. Ya nos tardamos unos ya nos tardamos mucho tiempo. Yo me tardé mucho tiempo. Y le quiero decir algo más como testimonio. No es que yo me puse como ministro, Dios me puso. No había un otro. Es la verdad, cuando iniciamos esta congregación, ya di testimonio. Había otros hermanos nuestros, cuatro matrimonios éramos. De los 4 nada más quedamos solo yo. Así que yo no estaba perfilado para pastor en esta unión que hicimos para hacer la congregación. Estaba otro hermano, se llama Agustín. Él estaba perfilado para pastor. Nosotros colaboradores y demás, pero él para pastor. ¿Cuál fue la separación? Lo digo con sencillez porque fue así. Ellos estudiaron el curso para ser pastor y demás, y digo a ellos porque el que se quería perfilar como pastor era Agustín, pero los demás también habían tomado los cursos. Yo no. Pero cuando llegamos al momento de definir nuestra congregación, su exigencia fue: debemos de ser bautistas. Si no somos bautistas, si no estamos bajo los estatutos bautistas, no colaboramos. Mi expresión fue: mi hermano, déjeme decirme a entender. Jesús no aprobó ni a fariseos ni a saduceos. Ahora, seguimos a Cristo. Que haya diferentes denominaciones, estoy de acuerdo, hay bautistas, hay adventistas, hay presbiterianos, hay pentecosteses, etc. Y está bien. Pero si seguimos a Cristo, ¿por qué tenemos que tener una denominación? Fue mi expresión, ¿no? Y la contestación de ellos fue: si no somos bautistas no queremos nada. ¿Está bien, mi hermano? Muy bien, mis hermanos, no hay. Ya llegó mi hermano José, por aquí lo vi. Cuando José me dijo: me quiero separar, está muy bien, mi hermano, también. Ya me lo había dicho hace como un año, no es de ahora. Mi hermano, yo tengo un otro plan, yo voy a pedir mi separación. Y dije: sí, mi hermano, si quieres ahora, se fue descomponendo. Quiso permanecer un poco tiempo más con nosotros, hoy ya manifestó su determinación de separación y yo la tengo que aceptar. Eso lo comentaba con uno de ustedes. No es el papel de un ministro retener a nadie. Entonces, tienen completa libertad de permanecer en medio de nosotros o no. Esa es la decisión de cada uno de nosotros. Así fue al principio. Le dije a mi hermano José: no es la primera vez que hay una separación. Estoy dando testimonio de ti, mi hermano José. Y entonces, me desvié. De que yo no quería estar aquí como pastor. Y lo dije más de una vez al principio. Terrible miedo es la verdad. Por eso digo: Dios me puso, no viene otro más. Como ahora he hecho un llamado, no viene nadie más, pues yo voy a tener que ir. Gracias te damos, Padre nuestro, por la palabra de hoy, porque tu amor y tu bendición es con nosotros, Señor, con cada uno. Ten misericordia, Señor, de
nuestra indiferencia, también de la dureza de nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que nos veas con misericordia. Señor, nuestro anhelo es agradarte. Ese es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre nuestro, a entender tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, a obedecer tus ordenanzas y estatutos, porque, Señor, entendemos que es la forma en que podemos agradarte. Ayúdanos, Señor, te necesitamos todo el tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, estamos delante de ti, Señor. Que tu amor y tu infinita misericordia, Señor, continúe siendo paciente con cada uno de nosotros. En Jesús nuestro Señor, oramos, Padre nuestro. Amén. Cantamos la voz. En el nombre de tu Hijo amado, tu congregación Camino a Dios, camino con Dios camino, nos preparamos a recibir la bendición maravillosa que tú, Señor, desde tiempos antiguos pusiste a nuestro alcance. Lo único que debemos hacer nosotros es abrir nuestros brazos, inclinar nuestro rostro y prepararnos para recibirla, porque es especialmente para cada uno de nosotros. Y dice que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos mire con agrado y nos extienda su amor, que el Señor nos muestre su favor y nos conceda la paz. Señor, es nuestro anhelo que cada uno de nosotros la entienda, que cada uno de nosotros ponga atención a cada una de las frases de tu bendición, porque las diste, justamente las hiciste para cada uno de nosotros, Señor. Que seamos capaces de abrazarla, de hacerla nuestra y llevarlos con nosotros de ahora en adelante todos los días de nuestra vida. En Jesús nuestro Señor la recibimos y la abrazamos, Señor. Amén. Vámonos en paz, mis hermanos. Gracias a Dios. Las palmas